el próximo jueves no vamos a tener clase, no voy a poder dar clase el jueves. Sé que van a estar terriblemente tristes y acongojados, pero ni modo. Entonces, jóvenes, el jueves no hay clases. Recuérdenlo por ahí en el WhatsApp para que no haya un despistado que nos esté buscando ahí. Bien, ya ahí vamos otra vez, ya vamos en 41, aunque luego muchos se conectan y se van a ver la tele y no saben qué pasa aquí. Así es que, jóvenes, seguimos viendo entonces el tema del acreditamiento. ¿Vamos bien? Díganme qué está pasando de ese lado. ¿Se está entendiendo? Quiero un comentario de alguien. Maestro, sí, una pregunta. Entonces el acreditamiento tiene que ver mucho con las deducciones que vienen en la ley, en el artículo 27 de la ley del ISR. Correcto, estamos amarrados con ellos, ¿sale? Y otra vez, por disposición expresa, por referencia expresa de la ley, acude a la ley de impuesto sobre la renta. Eso en nada convierte a la ley de impuesto sobre la renta en supletorio de la ley del IVA, ¿sí? Eso es lo que he estado aclarando. Simplemente es una referencia. No quiero explicar todos los requisitos para que sea acreditable. Me voy a sujetar a lo que diga la ley de impuesto sobre la renta. Y en este caso, como lo estábamos viendo, la ley de impuesto sobre la renta establece que los vehículos serán deducibles hasta 175,000 pesos, de tal manera que si un contribuyente adquiere un vehículo en 200,000 pesos, entonces será deducible 175 y la diferencia será no deducible. Estamos en presencia de un concepto parcialmente deducible, entonces acredita únicamente el IVA de los 175 y el IVA de la diferencia la vas a tener que mandar al gasto como no deducible, ¿sí? Es así. En el caso, por ejemplo, de pagos en efectivo, si vas a comprar una computadora de 5,000 pesos, pues en principio pareciera que estamos de acuerdo que una computadora es deducible, porque la necesitas para el despacho o porque la necesitas para el restaurante en el que se trabaja, pues una computadora es indispensable, si no, ¿cómo llevas el control? Pero resulta que nadie le avisó al que fue a comprarla que tenía que ser pagada con tarjeta de crédito, débito o cheques o transferencia electrónica y fue y la pagó en efectivo. Entonces incumplió el requisito fiscal de la deducibilidad y la consecuencia que tiene es que el IVA de esa computadora será no acreditable. Oye, pero si es estrictamente indispensable, si es necesaria, si está ligada al objeto social de la organización. Sí, pero en este caso, al haber realizado la compra en efectivo, entonces la partida o el gasto se convierte en una partida no deducible con su correspondiente no acreditamiento, ¿sí? Entonces estamos ligados al acreditamiento o el acreditamiento está ligado a la deducción fiscal. Ese es el mensaje que hay que tener ahorita presente y si hay dudas lo seguimos platicando, pero voy a seguir avanzando porque estamos analizando la fracción primera, apenas vamos aquí, ¿sí? Para efectos de esta ley, se considera estrictamente indispensable las erogaciones efectuadas por el contribuyente y siguiendo con el concepto estrictamente indispensable, en propósito de que no les quede dudas, digamos, que no haya quedado claro, estrictamente indispensable, no hay una definición en las leyes, efectivamente, como ustedes señalaban, pero esto ya ha llegado a los tribunales y pues hay criterios en el Tribunal Fiscal, el cual señala que estrictamente indispensable está ligado al objeto social. Digamos, sí hace un razonamiento y señala que estrictamente indispensable, un gasto estrictamente indispensable, es aquel que, si no se realiza,
los fines por los cuales se constituyó o se creó esa organización no serían cumplidos. Si eres Pizza Hut y te dedicas a hacer pizzas para vender al público, pues evidentemente necesitas comprar todos los aditamentos, todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto social que es la fabricación de pizzas. Entonces, sí piénsenlo así como lo estaban ustedes diciendo, algo que sin su realización no se vería consumado el objeto social, pero líguenlo más bien al objeto social, es mucho más fácil entenderlo por ahí. Estrictamente indispensable está ligado al objeto social. Y regularmente es uno de los errores que tenemos los fiscalistas. Por su vida al momento del colapso de ese techo en una plaza comercial allá en Otay. Estamos hablando de Tijuana, Baja California, y estamos atentos a lo que suceda tras el paso de las niñas. Por lo que hace a la agenda de inseguridad, hubo un aparente ataque armado en uno de los paraderos de transporte más concurridos. Ahí está, que estaba yo aquí, tuve que salirme para dejar de oír las noticias. Otra vez, regresamos, jóvenes, pónganle ahí en mute si se van a andar en otras cosas. Entonces, decía yo, liguen estrictamente indispensable al objeto social. Uno de los grandes males que tienen los fiscalistas es eso, no acuden al objeto social. A veces incluso trabajan ustedes en auditoría o van a hacer, ¿no? A veces es muy común que nos contraten para revísame los no deducibles, a ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? Es que la partida de no deducibles está muy grande y hay que depurarla. Lo primero que tendrían que hacer ustedes es pedir el objeto social, pedir el acta constitutiva y leer el objeto social de la compañía. ¿Cómo van a calificar una organización o cómo van a calificar un gasto si no conocen el objeto social? No, pues es que cuando llegamos aquí dice Pizza Hut, entonces seguramente pues, se dedica a hacer pizzas, ¿no? Asumimos muchas cosas, jóvenes, de ahora en adelante, revisen todo, cuestionen todo. Podríamos ver el objeto social, podríamos tener el acta constitutiva. ¿Para qué la quieres? Yo te pedí que revisaras los no deducibles, pues precisamente porque una partida es deducible o no lo es si está relacionada con el objeto social, porque muchas veces así es. Ustedes han pedido una factura en un restaurante Italianis o en cualquier otro lugar y pues resulta que vemos que afuera dice Italianis, pero cuando pedimos la factura dice operadora de restaurantes México o operadora de abastecimientos del país, SADCB, y dices, ah, caray, ¿y esta compañía qué es? ¿A qué se dedica? Pues no lo sabemos, para eso requerimos consultar el acta constitutiva, mirar el objeto social y con base en eso vamos a calificar si esa partida es deducible o no. Y en este caso, para lo que nos interesa, si ese IVA pagado es acreditable o no. Hagan el camino, digamos, soliciten completo las cosas. Ven y revisa si este gasto es acreditable. Ok, me puede dar el objeto social, me puede dar el acta constitutiva, necesito saber a qué se dedica la compañía. Y no que me la platiques tú, pues que no te das cuenta, mira, somos Italianis. Pues sí, yo sé que afuera dice Italianis y sirven comida, pero podría ver el objeto social, necesito mirar el acta constitutiva, necesito ver qué fue lo que la Junta de Accionistas puso que se iban a dedicar y con base en eso voy a determinar si este gasto es deducible y si el IVA es acreditable. ¿Sale? Sigo leyendo la fracción primera, dice, tratándose de erogaciones parcialmente deducibles, y entonces aquí entramos con temas de parcialmente deducibles. Ya me dijeron hace un momentito del vehículo y quedamos que era parcialmente deducible. ¿Alguno de ustedes pudiera decirme un ejemplo, dos ejemplos de cuándo un gasto es parcialmente deducible? ¿Cómo de qué estamos hablando?
Adelante, jóvenes. Podría ser, por ejemplo, los viáticos de cuando las empresas mandan a sus empleados a diferentes estados y por ejemplo, creo que la ley dice que si vas a comer a un restaurante no puedes exceder, si es una persona no puede exceder de los 750 pesos diarios. Entonces si excede y la factura o el CFDI viene por más, serían los 750 deducibles para la empresa y lo otro ya sería no deducible. Exacto, buen ejemplo, gracias. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Cuándo estamos en presencia de gastos parcialmente deducibles? Ya vimos los vehículos, ya vimos los viáticos. ¿Qué otro pudiera ser? Profe, ¿se podrían definir como aquellos que cumplen el requisito de ser un gasto deducible, pero que su monto es mayor al que le corresponde? Por ejemplo, el ejemplo del auto, y en ese caso ya no se deduce, pues no sé, los 500,000 que se hubieran pagado, sino solo una parte, la parte deducible. Claro, que exceden el límite de deducción. Bien, ahí lo afinamos un poquito, pero lo estás diciendo correctamente. Muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta? Espero que vayamos entendiendo la ley del IVA. Aquí está. Para que sea acreditable. Es decir, no todos los gastos, no todo el IVA pagado es acreditable. Solamente voy a poder restar el IVA que reúna los requisitos del acreditamiento. ¿Y cuáles son? No hemos llegado a todos. Vamos en el primero, que sea estrictamente indispensable, es decir, que sea deducible para la ley de impuesto sobre la renta. Y si por ahí la ley de impuesto sobre la renta tiene algunos requisitos con límites máximos de deducción, estamos en presencia de un gasto parcialmente deducible y en esa proporción también vamos a poder acreditar el IVA, ¿sí? Tratándose de inversiones, aquí viene un gran tema. Fracción 2, fracción 3, fracción 4. Voy a mencionar rápidamente la fracción 2, para que podamos hacer un pequeño resumen antes de irnos. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado, ¿sí? Pido el IVA desglosado, contador. Pide el IVA desglosado. Órale. Y de las dos facturas, por favor, ¿sale? Está bien. Está bien. Si el cliente, el contribuyente los entiende así, explíquenselo así. Pero si pueden decírselo correctamente, pues bueno, entonces el IVA no se asume. El IVA tiene que estar expreso. Este es el IVA pagado. Ok. Expresamente. Fracción tercera. El impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente, fíjese, esta parte está bien. Lean como dice la fracción segundo, que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado, que el impuesto al valor agregado trasladado, entonces nos encontramos con que el acreditamiento está estrechamente ligado al traslado. Me tienen que trasladar el impuesto para que se pague y sea acreditable, que el impuesto al valor agregado haya sido efectivamente pagado. ¿Qué se entiende por efectivamente pagado? Como ya estoy en el artículo 5, ya entendí o estoy entendiendo la mecánica de traslación, entiendo que efectivamente pagado es uno de los requisitos para que sea acreditable, entonces ahora sí, puedo regresar a las adiciones que se le dieron a la ley del IVA, en este caso, el artículo 1B, para efectos de esta ley se considera efectivamente cobrado, efectivamente pagado las contraprestaciones y no lo señala. Esto quiere decir que el 1B pues, se adicionó después a la estructura, como hace un momento lo mencioné. Y esto es así porque antes utilizábamos el concepto de vengado. Entonces, era suficiente con que alguien te expidiera una factura y el contador registraba el IVA de esa factura y la acreditaba. Pero pues tenías una cantidad de facturas que nunca habías pagado y que el contribuyente ya estaba pidiendo su devolución. Entonces, pues el SAT dice, no, me están aquí metiendo un golazo.
solamente te voy a permitir acreditar el IVA que ya pagaste. Si ya lo pagaste, pues pídelo en devolución o acredítalo. Pero en este caso, si solamente está facturado, pero no le has dado ningún efecto financiero, pues no lo pidas en devolución, no lo vas a poder acreditar. Entonces, se agrega el requisito de estar efectivamente pagado y la ley tiene que definir qué se considera por eso, y entonces nos despliega el artículo 1B. Para efectos de esta ley, ¿se dan cuenta? Tenemos siempre en estas expresiones, porque la propia ley se cuida. Es posible que efectivamente pagado, efectivamente cobrado, tenga una concepción distinta para cualquier otra ley, para la ley de impuestos del IEPS o para la ley de impuestos sobre la renta, pero para efectos de esta ley, entonces sí vamos a cuidar, hay que tener un entendimiento general, por supuesto, del sistema fiscal mexicano, pero vamos a darnos cuenta que la ley del IVA no es la ley de impuesto sobre la renta y tampoco es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Es una ley particular, autónoma, que tiene sus propias definiciones y que esas definiciones eventualmente pudieran ser contrarias y distantes a otras definiciones de otras leyes, ¿sí? Por eso el artículo 5, cuando habla de la aplicación estricta, dice, puedes utilizar cualquier otras disposiciones siempre que no sean contrarias a las disposiciones fiscales, porque pudiera ser así, que encontremos otras disposiciones que incluso estén contrarrestadas. Lo vamos a ver cuando analicemos el artículo 1A, el artículo 2A, cuando nos despliega la definición de libros. Resulta que para efectos de esta ley, la ley del IVA otorga una definición de libros y la ley de derechos de autor tiene otra definición contraria. Entonces dices, ¿a quién le hago caso? ¿A qué ley? Pues entonces la respuesta no es difícil. ¿Para qué efectos? Para efectos mercantiles, ¿sí? Entonces acude a la ley de sociedades, a la ley de derechos de autor. ¿Para qué efectos? Para efectos fiscales, para efectos de acreditamiento. Entonces acude a la definición que tenga la ley del IVA, aunque sea contraria a otras leyes. Artículo 1B. Para efectos de esta ley se considera efectivamente cobradas. Entonces, es aquí donde viene la necesidad de empezar a interrelacionar los artículos de la ley, porque el alumno tiene que preguntarse siempre, en todos los casos, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque son conceptos técnicos. ¿Qué se considera exportación? Lo que diga la ley aduanera. Es un concepto técnico. ¿Cómo no saben qué es exportación? ¿Que nunca han visto una película y ya han visto un tráiler, un contenedor? Bueno, sí he visto eso, sí he estado en Veracruz, sí he visto contenedores, sí he estado en la aduana, pero la definición de exportación o el concepto de exportación es un concepto técnico y por consiguiente tenemos que acudir a las leyes. Y lo que nos damos cuenta al establecernos como principio general en materia fiscal, la aplicación estricta de las leyes significa que tenemos que atender a lo que diga el texto de ley. Entonces, si la fracción 3 del artículo 5 me dice que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado, entonces el alumno levanta la mano y dice, ¿y qué es efectivamente pagado? Pues dame la definición, es lo que llamamos seguridad jurídica. Explícame qué significa efectivamente pagado. ¿Cuál es tu comprensión, ley del IVA? Y entonces el artículo 1B lo despliega. La fracción 4, impuesto al valor agregado retenido, ¿sí? Ya llegamos a la retención. Entonces, pues voy a dedicarle el tiempo debido a la retención porque es uno de los requisitos para el acreditamiento. ¿En qué casos retener? Pero si se dan cuenta, vamos a regresar al artículo 1A, pero lo que hice primero fue rebasar el artículo 1A.
porque si no, no íbamos a entender la importancia de la retención o el por qué surge esa obligación. Y pues, llegado el momento, espero la próxima clase lo podamos revisar, pero ahorita nos vamos a quedar aquí en el artículo 5, fracción 1, 2, hasta la fracción tercera. Voy a pedirles, por favor, que ustedes, para entender el concepto de efectivamente pagado, lean el artículo 1b y a partir de ahí, pues la próxima clase lo revisamos, le entramos a su estudio, a ver qué observaciones pueden tener, y quisiera la próxima clase también revisar el artículo 1a. Como vamos a llegar a la fracción cuarta del artículo 5 que habla de la retención, entonces ya se justifica regresar al artículo 1a. Están obligados a efectuar la retención. Pero ahorita ya entendí por qué es importante la retención, porque es uno de los requisitos del acreditamiento, y quedamos que estaba muy interesado el contribuyente en que el contador supiera cuándo es acreditable. ¿Por qué? Porque el acreditamiento consiste en restar. Entonces, en lugar de pagar 100, pagaré 70, gracias al acreditamiento. ¿En qué consiste el acreditamiento? ¿Sí? ¿Alguien pudiera darme entonces ya una explicación de qué es el acreditamiento? Adelante, jóvenes. Vamos ya a acabar en un ratito más, no se duerman, no se vayan a preparar el café, quédense aquí, ya casi nos vamos. Partamos desde el inicio entonces, porque los necesito aquí, que no se me vayan. ¿Qué grava la ley del IVA? ¿Cómo lo van a responder, jóvenes? Graba actos y actividades. ¿Qué? Todos los actos y todas las actividades que se realizan en todo el mundo. Dentro del territorio nacional. ¿Quién me da una definición de IVA? ¿Qué es la ley del IVA? ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Yo podría decir que el IVA es un impuesto indirecto que es exterior e interno. Interno porque grava los actos y actividades que se realicen dentro de un territorio, en este caso el territorio nacional mexicano, y gravará enajenación de bienes, servicios prestados independientes, uso o gozo temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Súper. Muy bien. ¿Por qué es importante el acreditamiento en materia de IVA? ¿Qué es el acreditamiento? Profe, según el artículo 4, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponde según su caso. Música para mis oídos, muy bien, ¿sí? Básicamente, digo, ya estamos terminando. No hemos hablado del examen, por obvias razones. Me interesa más que aprendan que saber cómo se hace el examen, pero les voy adelantando desde ahora. Yo divido el curso en 3 bloques, ¿sí? Y para efectos prácticos van a ver que son 2, pero podríamos decir que son 3. El primer bloque es el artículo 1 hasta su fracción tercera, los 3 actos grabados, es el primer bloque.
Después viene el segundo bloque que veo importación y exportación y el tercer bloque sería comercio exterior. La materia es contribuciones indirectas y al comercio exterior. Entonces, aunque poco tiempo tenemos, pero voy a repasar tratados de libre comercio, impuestos de importación, aunque si ustedes saben, ya en la facultad aperturamos una asignatura que es opcional, pero es impuestos al comercio exterior, tratados de libre comercio. Entonces, esta asignatura que ahorita estamos viendo, pues sí vemos comercio exterior, aunque muy de pasadita. Ojalá que a alguno de ustedes les interese y caigan conmigo en la optativa de comercio exterior, que la acabamos de dar este semestre que terminó y parece que ha tenido aceptación. Bueno, entonces son 3 bloques, ¿sí? Otra vez. Los primeros 3 fracciones, después hacemos examen, después vamos a importación y exportación, hacemos examen, y el último bloque, que es comercio exterior, prácticamente no hacemos examen y voy a explicar ahorita por qué. Una vez que llega el primer bloque que se terminó, el que ya llamé y ya dije cómo es el primer bloque, se hace un examen. Hago un examen práctico y un examen teórico. Y entonces algunos dirán, entonces son 2 exámenes, profesor. Yo prefiero llamarle un examen que tiene 2 apartados, examen práctico y examen teórico. Parece luego que sí, son 2 exámenes porque a veces no da tiempo. Entonces, en una clase hago un examen y en otra clase hago otro examen. Entonces, pues sí, dice el profesor, no nos confunda, son 2 exámenes los que va a hacer. Ok, llámenle 2 exámenes o llámenle un examen con el apartado práctico y el apartado teórico, ¿sale? Aunque no es exactamente así, el primer bloque me concentro más en la parte teórica y vemos unos pequeños ejercicios. Y en el segundo bloque es al revés. Vemos más ejercicios y vemos poco la parte teórica. Entonces, lo que quiero es que aguanten y terminen el curso, porque el curso es completo. En esta primera parte seguiré leyendo la ley y seguiré exigiendo que ustedes lo hagan y que contesten conforme al texto de ley y que el alumno se vea que está leyendo. No estoy mucho menos diciendo tienen que recitar la ley, aunque sí, claro, por supuesto, pero de inmediato puedo saber cuando alguien está estudiando. Ya tengo muchos años en este oficio, entonces tengo el oído afinado y escucho sus respuestas y sé cuando alguien inventa, cuando alguien tiene la idea pero no las palabras y cuando alguien leyó. Se ve de inmediato, jóvenes, de inmediato. Así es que estamos empezando y esperaría que en la medida que vayamos avanzando el curso se refine los conceptos que ustedes tienen para explicar cada cosa y cada concepto que se les solicita. Ahora, una vez que expliqué que hay una parte teórica, entonces esa parte teórica es muy sencilla para que ustedes la liberen. Voy a mandar un cuestionario, ¿sí? Y ese cuestionario es el examen, ¿sí? Es decir, no tienen que hackear mi computadora para saber cuál es el examen. Yo se los entrego. Les entrego las preguntas y esas preguntas son el examen. De tal manera que el día del examen, incluso voy a decir pregunta 3, pregunta 7, pregunta 9. Esto contiene muchos propósitos. Voy a decir 2 principales. El primer propósito es que ese cuestionario está diseñado para cumplir con todo lo que el alumno, esencialmente, de forma básica, debe conocer. Y resulta que empezamos aquí en la clase y nos vamos por un tema, tuvimos que cortar rápido, por la razón que sea, no se alcanzó a ver todo. El cuestionario para eso sirve. Empiezan ustedes a revisar unas preguntas y dicen, caray, creo que esto no lo revisamos. Entonces, es una especie de guía para decir, profesor, la pregunta 7 y la 15 nunca la vimos. Ah, tienes razón. Y entonces las repasamos. Entonces nos sirve para que algún concepto que yo me haya brincado, lo retomemos.
Y también sirve para darle seguridad a ustedes de que el cuestionario es, que el examen será lo que esté establecido ahí. Entonces, si un día antes estoy enojado o estoy feliz, en función de eso no se basa el examen. Como estoy muy feliz, jóvenes, 3 preguntitas y ya. Y estoy enojado, pues ahora harán 150 preguntas y no tiene que ver con el humor del profesor. Este es el examen. Si el profesor está feliz, este es el examen, y si el profesor está enojado, este es el examen, ¿sale? No estamos sujetos a los sentimientos. Eso les da seguridad a ustedes, porque saben sobre qué va a versar el examen. Ya si sobre eso ustedes les pregunto la 2 y nunca la leyeron y nunca la contestaron, bueno, pues no hay mucho que decir. En la parte práctica también es sencilla, no vamos a tener mucho tiempo, pero voy a hacer un caso práctico, un ejercicio, y luego voy a hacer, en total 3, voy a hacer 3 ejercicios, y esos 3 ejercicios son los que voy a preguntar. Como no hay tiempo, pues no puedo preguntar los 3, pero solamente preguntaré uno de 3, de tal manera entonces que el alumno sabe perfectamente lo que voy a preguntar, ¿sí? No es mi estilo, ¿no? Porque eso luego hasta en la sala de profesores ahí discutimos, o en la academia, ¿no? Y si hay profesores que, mira, conmigo nadie pasa, conmigo nadie tiene 10, yo soy el que más reprueba, y eso es desafortunadamente muy antiguo. A mí no me da ni me quita nada de eso. Si ustedes saben y tienen 10, pues tienen 10, ¿sí? Si todos pasan, pues todos pasan. Pero si alguno de ustedes no sabe y no viene a clases, pues evidentemente tampoco voy a regalarles la calificación. Simplemente diré, no viniste, no hiciste el examen, te hice 2 preguntas, no las contestaste y pues sabrán de antemano su calificación. Es posible, porque así lo he hecho los últimos 15 años, que les aplique el examen oral. Lo he hecho toda la vida, así es que digo es posible porque siempre puedo cambiar puedo ajustar, pero lo más seguro es que así sea. Hago exámenes orales, y no solo porque estamos en Zoom, sino así los he hecho toda la vida. Entonces, vamos a tener el examen oral, porque si no tenía yo que trabajar doble, pasaba el examen, me lo entregaban, yo decía, caray, qué bien contestado es, y entonces llamaba al alumno y le preguntaba y no sabía nada. Y entonces, ¿cómo escribiste esto? Pues claramente copiaba. Entonces, para evitarme trabajar doble, leer y luego tener que preguntarles para comprobar si lo que escribieron lo sabían, pues mejor les pregunto de forma directa. Y entonces, pues el examen va a ser así, oral, en este caso. Si hay algún cambio se los haré saber, pero en principio los exámenes son orales, ¿sí? Voy a mandar el calendario. En realidad todo esto se mueve para enero. Antes teníamos 2 semanas en este diciembre y luego lo final en enero, pero ahorita nada más se puso una semana. Entonces, en realidad sería correr demasiado para hacer examen esta semana y no va a ser posible. Entonces, lo único que pido que entiendan en estos días es cómo trabajo, cómo analizamos las leyes y para dónde vamos en los exámenes. Prácticamente yo les voy a poner ahí cuando se hace el examen, quiénes son los que hacen tal examen. Como son 3 horas, pues prácticamente sí pasamos todos en una exhibición, pero en semestre regular, pues lo divido el grupo en 2 y pasamos un día a unos y otro día a otros para que no estén esperando. Entonces, básicamente así vamos a trabajar. Ya vieron más o menos en estos 2 días para dónde voy. Y pues, si hubiera alguna duda o comentario en este tema, con mucho gusto es el momento. Profe, a mí nada más me gustaría que me ayudara con un concepto de traslado, de IVA. Bien. Sobre lo que acabo de decir antes de pasar a otro tema, ¿hay alguna duda?
El examen oral va a ser por Zoom, ¿verdad? De acuerdo. Sí, sí. Aunque terminando el semestre anterior nos dieron la opción, tal vez a ustedes les habrá pasado, nos dieron la opción de si queríamos entregar calificaciones presenciales, no fue mi caso, y pues podíamos citar al grupo y había ciertas reglas de cierta cantidad de alumnos, entonces sí había una opción, pero en este caso, intersemestral es vía Zoom, entonces lo vamos a tener que, está bien, hay unas preguntas, lo vamos a tener que hacer, iniciar y concluir por Zoom, entonces sí, hasta ahorita todo lo que estamos planeando va a ser 100% videoconferencia, así es. Bien. Busquen un artículo que puede estar ahí en la red, seguramente ya libre. Lo publiqué en Consultorio Fiscal y así se llama. ¿En qué consiste la traslación del impuesto? ¿En qué consiste la traslación del impuesto? Denle una revisada y básicamente lo que hago es un despliegue del artículo primero, que es el cargo o pago que se hace y pues digamos que se muestra ahí la manera de traslación para que lo puedan ustedes entender de mejor forma y por supuesto sigo pidiendo que lean el libro de la ley del IVA en México. ¿Alguien ya lo buscó? ¿Alguien ya lo encontró? Profesor, una duda. ¿En dónde dijo que lo publicó? Revista Consultorio Fiscal. Gracias. ¿Alguien ya buscó el libro? ¿Ya lo encontró? ¿O nadie? Yo ya lo busqué. Bueno, yo ya lo tengo, maestro. Perfecto. Ahí también hago un despliegue medianamente amplio de la traslación y si no lo tienen tan certero, para la próxima clase con mucho gusto lo repasamos, porque casi estoy llegando al minuto para que me corte este Zoom. ¿Hay algún comentario más, jóvenes? Creo que no, profe. Entonces, pues bueno, les pido se conecten mañana, hablamos mañana y el jueves entonces no va a haber clase. A los que no se han conectado no les digan para que estén buscándonos ese día. Gracias, jóvenes, buenas noches, que la pasen bien. Gracias, profesor, buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Que descanse, profe. Gracias, profe.